New Horizons Live. El, el dolor de cabeza del dominicano, el tema de la seguridad social y todo lo que se ramifica de ahí en todos los aspectos, pues obviamente sigue dando la coalición por una seguridad social digna, pues sigue dando tema. El día de ayer pues tuvieron una manifestación frente al Congreso y allí presentaron su propuesta para la reforma de la ley de seguridad social. Estuvo digamos que la plana mayor de esta coalición. Allí vimos al presidente del Colegio Médico Dominicano, vimos también al presidente de la Asociación de Profesores de la ADP, y bueno, pues ahí estaban representados pues los distintos organizaciones, asociaciones que han estado empujando este proyecto, evidenciando las debilidades de esta ley y que pues cae en un momento coincidencialmente en el que mucha gente ha empezado a preocuparse no solo por digamos que el zafacón del olvido en el que la ley de la seguridad social pues ha caído, sino también por el ingrediente de los fondos de pensiones, que de alguna forma viene de la mano, porque según se ha denunciado, durante estos últimos meses, pues ha habido una variación en lo que se cotiza de forma individual en los fondos de pensiones. Dice que han estado cambiando, por ejemplo, Diario Libre hoy el día de ayer, perdón, publicaba un trabajo en el que ponía un ejemplo en el que un cotizante, pues en un mes veía como parte de su cotización 11,000 pesos y al mes siguiente 6,000 pesos. Entonces no se explicaba de forma transparente en qué consistía la razón que pudiera evidenciar que esta diferencia, ¿no? Mientras tanto, pues la Superintendencia de Pensiones pues habría estado explicando, tratando de dar respuesta a todo el que ha manifestado inquietud, y de alguna forma pues ponen la misma página en la que está la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones, que explican que la AFP pues invierte en los aportes de los ahorrantes o de los cotizantes y de sus digamos, los empleadores, ¿no? Y que la mayor parte de ese dinero es invertido en los instrumentos financieros, que son los que van al mercado de valores. Y como el mercado de valores, pues ha estado voluble, pues entonces el dinero que van a ver los cotizantes, pues en sus correos que reciben mensualmente, pues esa es la razón, que de alguna manera, pues si esos ahorros o esos instrumentos son vendidos, adquiridos, dependen de, en este caso, como lo dijeron de manera específica, la devaluación del dólar frente al peso o al inverso. Como el peso ha estado aumentando, el dólar ha estado cotizándose en un costo menor, pues obviamente eso ellos lo explican como una razón también. Pero eso mucha gente no lo ha comprado. Incluso el que redactó la propia ley de seguridad social decía, mira, es que la ley contempla incluso un fondo específico para cuando ese tipo de cosas funcionen, el que se vea lastimado no sea el cotizante. No tengo toda la data ni del sistema. Incluso andaba buscando el reporte mío personal y no sé, pero no me ha llegado. Tendré que entrar a la AFP y buscarlo directamente. Y como nunca he hecho eso, porque total, lo que ahí le va a llegar a uno al final de su vida es tan poco que no me preocupo. Siempre espero el reporte que me lo mandan mensual, trimestral, qué sé yo. Mira, el sistema de pensiones de República Dominicana definitivamente tiene que revisarse. Ya he conversado con muchas personas y analizado mucho el tema, y no podemos pensar en que el sistema de capitalización individual va a manejar con justicia la pensión y el retiro de una persona, porque es ilógico e irracional vender esa ilusión. Porque si tú aportas el 8, el 9% de tu sueldo por 35 años, que lo quieren subir ahora, 30 años, ¿verdad? 360 cuotas, que esas 360 cuotas, al tú retirarte a los 60, 65 años,
te permitan recibir el 80 o 100% de tus ingresos últimos para tú sobrevivir 15, 20, 25 años, es sencillamente ilógico. La rentabilidad que esos fondos deberían de generar es espantosa. Y más aún cuando, lamentablemente, en República Dominicana, ese proceso tuvo una situación de nacimiento complicada, porque precisamente al nacer en el 2003-2004, esos fueron 2 años que lo hemos hablado aquí, la inflación acumulada fue de 106%. Y ya de por sí, entonces ya eso te retrasa 8, 10 años el crecimiento. O sea que tú empezaste a acumular realmente a partir del 2010, 2012. Pero agrégale a eso que anualmente, cuando las cosas son buenas y la inflación es controlada, la inflación es de un 4, un 5%. Entonces ya la rentabilidad real, para que eso tenga sentido, tiene que superar el 20%, lo cual es prácticamente imposible. Para colmo, la ley restringe que esos fondos, las manejadoras de fondos de pensiones, lo puedan colocar en instrumentos fuera de República Dominicana, más allá del 20%, creo que pueden, 25% que pueden sacar. Lo que implica que ese mecanismo de fondos de pensiones, que no se quiere modificar, siempre ha servido para financiar al propio Estado. El Estado es el que lo utiliza, el Estado emite deuda, y esa deuda que emite el Estado, las AFP la compran. Y ese círculo virtuoso no se detiene. Ahora mismo estamos viendo una situación un poco absurda, porque en este mes, aparentemente, todas las informaciones que se han brindado es que la rentabilidad de los fondos se desplomó al punto de tornarse negativa. Porque si históricamente tú me estabas aumentando 10,000 pesos y ahora solamente me aumenta 6,000, quiere decir que fue negativa la rentabilidad, o por lo menos decayó con respecto al mes anterior. Cuando uno analiza eso y uno dice, bueno, la composición de la cartera de inversión, ellos argumentan que el 24 o 25% es en dólares, que el dólar se ha depreciado frente al peso en un 5%, pero si una depreciación de un 4% del dólar significó una caída en la rentabilidad de un 50%, óyeme, pues entonces cuando el dólar se apreciaba frente al peso o el peso se devaluaba frente al dólar, esos números tenían que subir de manera violenta, claro, también, ¿no? Y no lo hemos visto. Y esa es una inquietud que tiene mucha gente, entre las que me incluyo, me confieso ignorante, porque si, por lo menos ellos han explicado que es transitorio, que es algo que es normal, quizás ahora se evidencia más porque la gente le está dando más seguimiento, porque hay más digitalización, la gente los recibe en sus correos, pudiese ser, no digo que no. Sin embargo, aquí vemos algo, algo curioso, porque si mi cotización y la pensión que yo voy a recibir cuando me retire va a depender única y exclusivamente de lo que yo haya cotizado y de lo que mi empleador haya cotizado, entonces ¿por qué mis fondos tienen que ser volubles ante el dinero que tú te vas a ganar? Que es parte de lo que aquí está afectando justamente esa cantidad, ese porcentaje en las cuentas individuales de cada cotizante. Justamente porque mi dinero tiene que estar a expensas de lo volátil de la que sea el mercado, si al final yo no voy a ser beneficiado en eso de manera directa. Es doblemente pernicioso, porque fíjate lo que pasa. Yo te he dicho anteriormente, y lo acabo de decir, si tú tienes un proceso de inflación y un proceso de devaluación de la moneda, el impacto real, o sea, tu dinero pierde valor en términos reales cuando tú lo traduces a otra moneda. Y cuando tiene inflación en términos del poder adquisitivo de ese dinero. Entonces, si tú me dices a mí que los fondos de pensiones están vinculados a la volatilidad de la tasa de cambio, eso implica que siempre la tasa de cambio, o mejor dicho, eso implica que ese crecimiento de ese dinero siempre va a ser prácticamente nulo, porque cuando yo lo llevo a términos reales se deflacta. Exacto. O sea, lo que tenemos es una ilusión monetaria,
Ay, sí, mira, creció en 10,000 pesos, pero el peso se devaluó en un 10%. Ups, no aumentó nada. ¿Tú entiendes? Entonces, no me hace sentido. No me hace sentido, pero tampoco me hace sentido porque solamente hablan de que el 25% de la cartera está en moneda dura. Entonces, si solamente el 25% de la cartera está en moneda dura y esa moneda dura se devaluó en un 5%, estamos hablando de que tú estás afectando el 5% del 25%, que sería lo mismo que decir un 1.25%. Un 1.25%. Entonces, si mi dinero iba a crecer un 8%, tendría que crecer un 6.75%. O sea que al final de cuentas sigue siendo el ciudadano de a pie el que termina estando embollado en este tema. Es que en definitiva el sistema del Fondo de Pensiones de República Dominicana, la Seguridad Social en su conjunto, hay que sentarse a revisarlo. Claro. Y llevarlo a un mecanismo donde eventualmente sea o un sistema de reparto, un sistema mixto, un sistema infinitamente más solidario, más empático y mucho más rentable. Y permitirle a que hayan más agentes interviniendo en el mercado, no sean tan solo 3 o 4, y eventualmente pues se pueda abrir a la búsqueda de rentabilidades mayores en otros lugares. New Horizons Live.